Hay una señal, una sola señal, que el 97% de las mujeres infieles dejan sin darse cuenta. Y lo más escalofriante es que cuando la descubres, ya no puedes dejar de verla. Créeme, después de escuchar esta historia, vas a entender por qué algunos hombres nunca vuelven a confiar de la misma manera. Esto le pasó a un amigo, lo llamaremos Marco. Marco tenía 32 años, un buen trabajo como ingeniero, y llevaba 4 años con Andrea. 4 años de una relación que él consideraba perfecta. Vivían juntos, hablaban de casarse, incluso habían empezado a ahorrar para el enganche de una casa. Marco confiaba en Andrea con los ojos cerrados, hasta que una noche todo cambió. Pero antes de contarte qué pasó esa noche, necesitas entender algo crucial. La infidelidad nunca empieza con un beso, nunca empieza con una noche de tragos. Empieza mucho antes, con cambios casi imperceptibles, microcambios que tu cerebro detecta, pero que tu corazón se niega a aceptar. Déjame llevarte 3 meses atrás. Marco notó que Andrea empezó a usar más su teléfono. No era algo dramático, solo que antes, cuando veían Netflix juntos, ella dejaba el celular en la mesa. Ahora lo tenía siempre en la mano. Cuando Marco le preguntaba quién escribía, ella decía que eran amigas del trabajo, compañeras de la universidad, su mamá. Respuestas vagas, pero creíbles. Cuando alguien empieza a ser deliberadamente vago con información que antes compartía, naturalmente, algo ha cambiado. Andrea solía decir nombres. Antes era, Carla me escribió esto, Sofía me mandó aquello. Ahora solo decía, una amiga, alguien del trabajo. La especificidad desapareció. Marco lo notó, pero lo ignoró. Porque eso es lo que hacemos cuando amamos a alguien. Justificamos, racionalizamos. Nos decimos a nosotros mismos que estamos siendo paranoicos, inseguros, tóxicos, y así dejamos pasar las primeras señales. Segundo cambio. Andrea empezó a arreglarse más. Nuevamente, nada obvio. No salía con minifalda y tacones a comprar leche. Era más sutil. Se ponía perfume para ir a la oficina. Compraba ropa interior nueva y cara. Se depilaba más seguido. Marco incluso lo tomó como algo positivo al principio. Pensó que ella se estaba sintiendo mejor consigo misma, más segura. Pero había algo que no cuadraba. Toda esa atención a su apariencia no se traducía en más intimidad con él. De hecho, la frecuencia de sus encuentros íntimos había bajado. Cuando Marco iniciaba algo, Andrea siempre tenía una razón. Estoy cansada, me duele la cabeza, mañana tengo junta temprano. Todas razones válidas y pasan de vez en cuando, pero cuando se vuelven la norma, cuando el rechazo se vuelve más frecuente que la aceptación, algo más está pasando. Y aquí viene algo que pocos hombres entienden. Cuando una mujer está siendo infiel, su líbido no desaparece. De hecho, muchas veces aumenta. El problema es que esa energía sexual está siendo dirigida hacia otra persona. Por eso se arregla más, pero te busca menos. El deseo existe, solo que ya no eres tú el objeto de ese deseo. Marco empezó a sentir que algo no estaba bien, esa sensación visceral en el estómago que todos conocemos. Pero cada vez que trataba de hablar con Andrea, ella lo hacía sentir culpable. Le decía que estaba siendo controlador, que no podía creer que desconfiara de ella después de 4 años, que si no había confianza, no había nada. Y aquí está una de las tácticas más efectivas de alguien que está siendo infiel: invertir la culpa. Convertir tu intuición legítima en tu defecto de carácter. Hacer que te sientas mal por sentirte mal. Es gaslighting en su forma más pura. Entonces llegamos a esa noche. Era viernes. Andrea le dijo a Marco que saldría con sus amigas. Una despedida de soltera de una compañera del trabajo. Marco dijo que estaba bien. Andrea se arregló, se puso un vestido que Marco no había visto antes, se perfumó y salió alrededor de las 8 de la noche. Marco se quedó en casa, vio una película, jugó videojuegos. Alrededor de las 11 de la noche le mandó un mensaje a Andrea. Un simple «¿Cómo vas?». Ella respondió inmediatamente: «Todo bien,
Ya casi nos vamos. Marco se sintió aliviado. Si respondía rápido, era porque no estaba haciendo nada malo, ¿verdad? Pero entonces pasó algo extraño. Marco fue a la cocina por agua y vio que había dejado su iPad en la mesa. El iPad que compartían, que usaban para ver recetas o buscar cosas para la casa. La pantalla se iluminó con una notificación. Era un mensaje, y en la vista previa, Marco pudo leer las primeras palabras. Ya me urge verte. No aguanto. El nombre del contacto era simplemente una letra. D. Marco sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Con manos temblorosas desbloqueó el iPad. Andrea nunca le había puesto contraseña, porque teóricamente no había nada que ocultar. Y ahí estaba. Una conversación completa, mensajes que se remontaban a 3 meses atrás, fotos, planes, confesiones. D era Daniel, un compañero de trabajo. Los mensajes empezaban casuales, chistes internos sobre la oficina, luego más personales, quejas sobre sus parejas, después coqueteo, y finalmente coordinación de encuentros, hoteles, direcciones, horarios, todo meticulosamente planeado. Pero lo que más le dolió a Marco no fueron los mensajes sexuales, no fueron las fotos que Andrea le había mandado a Daniel. Fue leer cómo Andrea hablaba de él, cómo le decía a Daniel que Marco era aburrido, que ya no sentía nada, que se quedaba con él por comodidad, que estaba ahorrando dinero para eventualmente irse. Marco leyó todo, cada mensaje, cada palabra, y cuando terminó se dio cuenta de algo. Miró la hora. Eran las 11:30. Andrea le había dicho que ya casi se iba de la despedida, pero el último mensaje que le había mandado a Daniel era de las 11:15. Decía: saliendo del hotel, Marco tardó. Te veo mañana. Andrea no estaba en ninguna despedida de soltera. Estaba con Daniel y le había mentido directamente a la cara mientras salía por la puerta. Ahora, aquí es donde muchos esperan el drama, la confrontación explosiva, los gritos. Pero Marco no hizo nada de eso. Apagó el iPad. Se sentó en el sofá y esperó. Andrea llegó a la 1 de la mañana, entró sonriente, le dio un beso en la mejilla a Marco, le dijo que estaba cansada y se iría a dormir. Marco la dejó ir, no dijo nada. Durmió en el sofá esa noche. Al día siguiente, Marco actuó normal. Desayunaron juntos, hablaron de cosas triviales, y cuando Andrea se metió a bañar, Marco empezó a empacar sus cosas. No todo, solo lo esencial, ropa, documentos, sus cosas más importantes. Cuando Andrea salió del baño, Marco ya tenía 2 maletas listas. Ella lo miró confundida, le preguntó qué pasaba, y Marco simplemente le dijo: sé todo. Sé lo de Daniel. Sé que anoche no fuiste a ninguna despedida. Sé que han estado juntos desde hace 3 meses. Andrea puso pálida. Intentó negar. Luego intentó minimizar. Después intentó culparlo a él. Le dijo que si él hubiera sido más atento, más presente, más emocionante, ella nunca hubiera buscado a alguien más. Marco la dejó hablar. Cuando ella terminó, él solo dijo: no voy a pelear contigo, no voy a gritarte, no voy a rogarte, simplemente me voy. Y se fue sin drama, sin escena, sin darle a Andrea la oportunidad de manipularlo de vuelta a la relación. Ahora bien, te prometí contarte la señal, la única señal que casi toda mujer infiel deja sin querer, y después de analizar el caso de Marco y docenas de historias similares, la señal es esta: el cambio en la autenticidad de sus emociones hacia ti. Déjame explicarte. Cuando una mujer realmente te ama, sus emociones hacia ti son espontáneas. Te extraña cuando no estás, se emociona cuando llegas, se ríe genuinamente con tus bromas, se molesta genuinamente con tus errores. Hay una autenticidad en cómo reacciona a tu presencia. Cuando una mujer está siendo infiel, todo eso se vuelve actuado. Sigue diciendo: te amo, pero suena mecánico. Sigue riendo con tus chistes, pero la risa no le llega a los ojos. Sigue preguntando cómo estuvo tu día, pero puedes sentir que su mente está en otro lado.
Es como si estuviera interpretando el papel de tu novia, en lugar de serlo realmente, y tu cerebro lo detecta. Tal vez no conscientemente, pero lo sientes. Esa sensación de que algo está apagado, de que la persona frente a ti es una versión de ella, pero no es ella realmente. Marco lo sintió durante esos 3 meses, pero no supo ponerlo en palabras. Decía, Andrea está rara, algo cambió, pero no podía identificar exactamente qué. Ahora lo sabe. Andrea ya no estaba emocionalmente presente en la relación. Estaba físicamente ahí, cumpliendo con los movimientos, pero su corazón y su mente estaban con Daniel. Y esa es la señal más confiable. Más que el teléfono, más que los cambios en la apariencia, más que la disminución del sexo, es la pérdida de autenticidad emocional. Es sentir que estás con un fantasma de la persona que amabas. 6 meses después, Marco está mejor. Se mudó a un departamento más pequeño. Está yendo a terapia. Ha salido con algunas chicas, pero nada serio. Dice que necesita tiempo para volver a confiar. Andrea intentó buscarlo varias veces. Primero para disculparse, luego para decirle que terminó con Daniel, después para decirle que cometió un error. Marco nunca respondió. Bloqueó su número, bloqueó sus redes sociales. Para él, Andrea dejó de existir el día que salió por esa puerta. Hizo bien Marco. Algunos dirían que debió darle una oportunidad, que 4 años merecían al menos una conversación. Pero Marco lo ve diferente. Dice que Andrea tuvo 3 meses de oportunidades. 3 meses donde pudo haber elegido ser honesta. 3 meses donde pudo haber elegido a Marco. Y en lugar de eso, eligió mentir, eligió traicionar, eligió a alguien más. Y tal vez esa sea la lección más importante de toda esta historia. La infidelidad no es un error, no es un momento de debilidad. Es una serie de decisiones conscientes. Es despertar cada día y decidir continuar la mentira. Es mirar a tu pareja a los ojos y decidir engañarla. 1 vez, 2 veces, 100 veces. Andrea no cometió un error esa noche en el hotel. Cometió cientos de microdecisiones durante 3 meses que la llevaron a ese hotel. Cada mensaje que le mandó a Daniel fue una decisión. Cada mentira que le dijo a Marco fue una decisión. Cada vez que durmió en la misma cama con Marco después de haber estado con Daniel, fue una decisión. Entonces, la pregunta no es si Marco debió perdonar. La pregunta es, ¿cuánto vale tu dignidad? ¿Cuánto vale tu paz mental? ¿Cuánto vale no tener que preguntarte cada vez que tu pareja sale? Si realmente va a donde dice que va para Marco. Su dignidad valía más que 4 años de historia. Y tal vez esa sea la decisión más difícil que alguien puede tomar, elegirse a sí mismo sobre el amor que siente por alguien más. Así que si estás viendo esto y algo resuena contigo, si has sentido ese cambio en la autenticidad emocional de tu pareja, si has notado esa distancia que no puedes explicar, si tu instinto te está gritando que algo no está bien, no lo ignores. Tu intuición no es paranoia. Es tu subconsciente procesando 1000 microseñales que tu mente consciente no quiere aceptar. Y si resulta que estabas equivocado, si tu pareja no te está siendo infiel, entonces lo que tienes es un problema de comunicación que necesitan resolver. Pero si estabas en lo correcto, te acabas de ahorrar años de tu vida viviendo una mentira. La verdad siempre duele, pero vivir en la mentira duele más y más largo. Marco dice que la noche que Andrea salió por esa puerta pensando que él no sabía nada, fue la última noche que alguien lo volvió a hacer sentir estúpido. Y tal vez ese sea el verdadero final feliz. No encontrar el amor perfecto, sino tener el coraje de alejarte del amor equivocado.